médica que estudia lo que sería el sistema reproductor femenino. Vamos a empezar. Tenemos aquí algunos objetivos. Primero, conocer la importancia de realizar obviamente una historia clínica a una paciente ginecológica, comprender la importancia clínica de la correcta realización obviamente de la anamnesis y sus diferentes apartados, conocer los fundamentos de las exploraciones básicas que deben realizarse en la consulta a la paciente ginecológica y finalmente pues conocer los fundamentos de las exploraciones complementarias pues más frecuentes realizadas en la consulta en ginecología. Como sabemos, pues la propedéutica es un tema bastante extenso. Traté de resumirse lo más posible. Aparte o aunado al hecho de que ya tenemos un poco de conocimientos, entonces pues esto se puede hacer muchísimo más dinámico. Del mismo modo, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que también el doctor guste agregar, pues no duden en decírmelo. Entonces, vamos a empezar con los contenidos. Vamos a ver dentro de esta exposición lo que es la historia clínica en sí y los apartados como anamnesis, exploración física y los estudios y pruebas complementarias más relevantes en la consulta ginecológica. Vamos a empezar primero con lo que es la anamnesis. Recordemos que esta es la principal herramienta diagnóstica de un médico. No se nos debe olvidar que incluso nosotros realizando una anamnesis sistemática, estructurada y bien dirigida, podemos obtener información hasta el 80% de un buen diagnóstico presuntivo. El otro 20% obviamente lo vamos a complementar con lo que sería nuestra exploración física y algunos otros estudios o pruebas complementarias. Como les mencionaba, pues esta anamnesis se busca que sea sistemática, estructurada y dirigida, y obviamente nunca hay que olvidar la importancia de esta buena relación médico-paciente para nosotros poder obtener información que va a ser importante. Empezando con lo que es la ficha de identificación, tenemos, como podemos ver aquí, el nombre, la edad y el estado civil. Se lo subrayé porque no es que los demás apartados no sean importantes, sin embargo, obviamente, la edad tiene muchísima importancia en relación a nuestra paciente que vamos a ver, porque claro que a lo largo de todas las etapas, ya sea niñez, adolescencia, adultos jóvenes, adultos o adultos de la tercera edad, como podemos ver en nuestra tabla de abajo, pueden compartir ciertos padecimientos, ciertas patologías. La importancia de la edad recae en el hecho de la etiología de dicho padecimiento de nuestros pacientes. Por ejemplo, algunas infecciones de vías urinarias o alguna otra patología asociada en las etapas de la niñez pueden ser más relacionadas a algún tipo de malformaciones genitales, uterinas, etcétera, a comparación de obviamente nuestros pacientes un poquito más grandes o mayores, que lo podemos asociar muchísimo más a lo que serían pues estilos de vida, enfermedades de transmisión sexual, etcétera. También tenemos el sexo, el lugar y fecha de nacimiento, el lugar de residencia, el estado civil, la escolaridad, la ocupación, la religión, el teléfono y la persona responsable de la paciente. Como les mencionaba, y vamos a ver igual de manera más detallada en lo que serían los antecedentes, pero aquí de manera general, pues el estado civil es muy importante porque recordemos que dentro de la importancia recae el hecho de nosotros preguntarle a nuestra paciente si tiene una vida sexual activa, cuántas parejas sexuales tiene, qué métodos anticonceptivos utiliza, a lo mejor algunos que dejó de utilizar, las causas o los motivos, etcétera. Y obviamente no debemos olvidar que en muchas ocasiones pues dejamos de lado lo que es escolaridad o ocupación o religión, porque puede que no parezca muy importante. Sin embargo, aquí recordemos que los estilos de vida de nuestros pacientes, si lleva una vida sedentaria, su ocupación, si está muy propensa a generar traumatismos dentro de su ámbito laboral, etcétera, todo nos es de mucha ayuda para poder dar un diagnóstico oportuno. Vamos a continuar con lo que es el motivo de la consulta o el padecimiento actual, tal cual, qué es lo que aqueja a nuestro paciente, a qué viene o por qué razón acude a nosotros. Los motivos de consulta pueden ser pacientes que manifiestan algún síntoma y o signo, o igual revisión rutinaria, nunca está de más acudir a nuestras consultas ginecológicas. Sin embargo, los pacientes que manifiestan algún síntoma y o signo, se debe describir dicho síntoma o síntomas, pueden ser uno, dos, varios, procurando obviamente seguir lo que sería una cronología. Nosotros debemos indagar acerca de la evolución, la intensidad, la frecuencia y obviamente reflejando algunos concomitantes, ¿no? O síntomas agregados o acompañantes, por ejemplo, vómitos, náuseas, fiebre, etcétera.
Y también un punto muy importante a destacar aquí es la información sobre las consultas y o pruebas realizadas por la paciente con anterioridad. Siempre es importante preguntarle a nuestra paciente que a lo mejor tiene un diagnóstico previo, alguna patología, de qué manera evolucionó, si se resolvió, si aún la padece, y pues haciendo o poniéndole mayor importancia a lo que serían estudios como mamografías o papanicolaos, que también ya lo veremos más adelante con mayor detalle. En el caso de lo que sería la semiología del dolor, me parece que aquí pues todo el mundo hemos visto esta mnemotecnia muy útil, no se nos debe olvidar, para poder nosotros interrogar correctamente la semiología del dolor en relación al padecimiento actual, a de aparición, hace cuánto está sintiendo ese dolor nuestra paciente, L, localización, dónde se localiza específicamente este dolor. Las consultas ginecológicas pues, nos pueden referir a nivel de lo que sería hipogastrio, fosiliaca derecha, fosiliaca izquierda. El tipo de dolor también es muy importante indagar de qué tipo es punzante, es opresivo, es ardoroso, a lo mejor cólico, etcétera. La intensidad también basándonos en lo que sería nuestra escala visual análoga. Podemos ir desde grados muy leves hasta pues manifestaciones o tipo de dolor bastante grave. Tenemos nuestras concomitantes, padece algún otro síntoma en nuestra paciente, como les había mencionado, signos o síntomas acompañantes, náuseas, fiebre, sudoración, etcétera. La irradiación también, hacia dónde se va a irradiar este dolor, puede ser a nivel lumbar, a nivel de lo que serían genitales externos, labios mayores, labios menores, etcétera. Y finalmente, pues tenemos nuestra de automicación, alivio o agravantes, perdón. Es muy importante también mencionárselo a nuestra paciente que ha tomado, a lo mejor ha tenido un tratamiento para aliviar dicho dolor, si disminuyó con ese medicamento o que aumenta el dolor, a lo mejor en cierta posición se agrava ese dolor o en otras posiciones, pues obviamente el dolor disminuye. Y ahora entrando de lleno con lo que serían los principales motivos de consulta o padecimientos actuales en nuestras pacientes ginecológicas o en las consultas ginecológicas. En primer lugar podemos encontrar lo que serían nuestros trastornos menstruales, empezando con las alteraciones en relación a la cantidad. Tenemos los ejemplos de hipermenorrea e hipomenorrea. Hipermenorrea, como conocemos, pues hace alusión a un flujo bastante intenso, una regla muy intensa, que, como lo menciona aquí, pueden originarse ante afecciones comunes, entre comillas, como sería el caso de hipertensión, enfermedades cardíacas o renales, o incluso padecimientos un poquito más específicos, como sería el caso de los miomas, que son tumores benignos del útero, por pólipos también, que es crecimiento normal de una membrana mucosa, o también ocasionadas por inflamaciones crónicas. Aquí también los podemos identificar o características importantes. Intensa este flujo menstrual. Por el contrario, pues encontramos la hipomenorrea, que hace alusión pues a una regla, un flujo más escaso. Las causas de esta presentación también pueden ser por obstrucción tanto de lo que conocemos como estenosis himenial como cervical o el llamado himen imperforado. Las sinequias uterinas como en el síndrome de Asherman, que no es otra cosa que formaciones cicatriciales en la cavidad uterina que también nos pueden conllevar a este tipo de trastornos menstruales. Y de este lado, pues les menciono, no vamos a ver las patologías a profundidad, aquí nos tomaríamos muchísimas horas, pero sí hacer mención de algunas que pueden estar provocando o pueden ser motivo de estos padecimientos actuales. También en el caso de hipermenorrea, como les menciono, encontramos los miomas, endometriosis, que es una, el tejido que recubre el útero crece en otros órganos pélvicos. También es muy común encontrarlo dentro de los antecedentes heredofamiliares de nuestras pacientes y otros motivos como las coagulopatías, los pólipos que ya les mencioné. Continuando con otro tipo de trastornos menstruales, encontramos la regularidad o el ritmo. También como más comunes tenemos la polimenorrea y la oligomenorrea. La polimenorrea hace alusión también a estos sangrados irregulares en periodos de menos, generalmente de 21 días, y también se pueden deber a ciertas causas como endometriosis, las que le acabo de mencionar, adherencias pélvicas o una disminución de la producción de progesterona. Y también tenemos la oligomenorrea, por el contrario, obviamente son ciclos menstruales más prolongados o menstruaciones poco frecuentes con ciclos menstruales que duran
más de 45 días o mayores a 35 días, pero aquí, ojo, no hay que confundirlo o diagnosticarlo inmediatamente como amenorrea, ya que recordemos que la amenorrea se diagnostica cuando han ocurrido menstruaciones en más de 6 meses o hay ausencia de 3 o más periodos seguidos. Entonces, a continuación, pues vamos a seguir con lo que sería la amenorrea. Recordando que esta se aplica a lo que sería la ausencia de la menstruación. También lo podemos encontrar de dos tipos, está la primaria, la secundaria. Muchas de estas ocasiones se pueden dar por causas fisiológicas, también totalmente normal, como el caso del embarazo o durante la lactancia, pero en el caso de la amenorrea primaria, vamos a encontrar ausencia completa de las menstruaciones, la paciente habiendo cumplido los 18 años, en el cual no ha existido la menarquia o la primera menstruación. Y esta ausencia, como les mencionaba desde un principio, generalmente puede estar más relacionada a lo que son malformaciones de los órganos sexuales, malformaciones uterinas o directamente en el genotipo, algunas enfermedades hereditarias. Al contrario, tenemos la amenorrea secundaria. Esta es la falta de la menstruación, como les había mencionado, durante al menos 6 meses en una mujer que obviamente ya previamente menstruaba o una ausencia de 3 o más periodos seguidos que también pueden estar relacionados a causas como una insuficiencia ovárica, tumores hipoficiarios, medicamentos y poliquistosis ovárica. Después tenemos lo que sería la dismenorrea, que es un dolor abdominal o pélvico intenso o excesivamente doloroso, que se puede presentar antes o durante lo que sería el ciclo menstrual. También podemos encontrar dos tipos, es la primaria y la secundaria. La primaria generalmente se caracteriza por ser un dolor tipo cólico, sordo, creciente. Hay aparición a nivel de hipogastrio y radiación a genitales externos y la región lumbar, y puede acompañarse de náuseas, vómito, tenesmo vesical o cefalea. Aquí también depende muchísimo de las pacientes. Hay pacientes que llevan a casos tan graves como desmayos. Por el contrario, tenemos lo que es la secundaria también. Dismenorrea se caracteriza por ser un dolor tipo congestivo, puede ser también premenstrual o intermenstrual y puede ser un síntoma asociado a lo que sería una enfermedad subyacente, como les mencioné el caso de la endometriosis. Continuando también con lo que sería la mastalgia, esta, pues recordemos que se caracteriza por tener esta sensibilidad u opresión o dolor agudo, ya sea en uno o ambos senos que pueda presentar nuestra paciente. También puede ser de dos tipos, cíclico, conocido como mastodinia, relacionado con el ciclo menstrual tal cual, y suele irradiarse hacia lo que serían las áreas de la axila, el brazo, y el cual se suele intensificar con el roce y compresión. Hay muchísima hipersensibilidad. Por el contrario, tenemos el acíclico, es menos frecuente, está relacionado con lo que sería la ectasia ductal, que aunque es una afección benigna por la que los conductos galactóforos se llegan a ensanchar y engrosar, y en el caso de que se bloqueen, se ocasiona pues acumulación de líquidos, puede suceder. También puede ser relacionado a quistes mamarios o directamente a lo que serían mastitis. Y para finalizar, lo que sería, pues, obviamente, los motivos de consulta, padecimientos actuales más comunes, encontramos las muy famosas vaginitis, vulvovaginitis o infecciones vaginales. Nuevamente, pues, no vamos a profundizar mucho en cada una de estas etiologías infecciosas. Sin embargo, como les mencioné, es importante conocer la edad de nuestras pacientes porque muchas veces, pues, la etiología de estos padecimientos van acorde a. Entonces, en el caso de la premenarca, pueden deberse a falta de higiene, irritantes químicos, un cuerpo extraño, por enfermedades cutáneas y las infecciosas, ya sea de tipo parasitario, por estreptococo betemolítico del grupo A, también puede deberse a lo que serían vaginosis bacterianas, infecciones por tricomona vaginales o infecciones por cándida albicans, el muy famoso hongo. En el caso de la adolescencia y las mujeres en edad fértil también son directamente infecciosas. No quiere decir que estén únicamente relacionados ciertos tipos con las enfermedades. Claro que a lo mejor en la adolescencia y las mujeres en edad fértil también puede ser por falta de higiene. Sin embargo, predominan lo que serían las etiologías infecciosas. En este caso tenemos la vaginosis bacteriana del 40 al 50 vaginales del 15 al 20%, así como por irritantes químicos. En el caso de nuestras pacientes postmenopáusicas, generalmente este tipo de vaginitis se dan por vaginitis atrófica, que hace alusión a un padecimiento en que los tejidos que revisten el interior de la inflamación debido a la disminución en la cantidad de nuestros estrógenos.
Y como les mencionaba, pues no vamos a tocarlo a profundidad. Aquí les coloqué una tabla para que ustedes la puedan checar pues con mayor calma, pero sí es importante conocer que comparten algunos síntomas como el prurito, algunas características clínicas del flujo que sí van a ser importantísimas nosotros para poder diferenciarlo o hacer un diagnóstico diferencial entre uno u otro vaginitis, como es el caso del escaso moderado flujo de color blanco grumoso en la cándida, en la vaginosis bacteriana suele ser blanco grisáceo y el muy famoso olor a pescado que tiene, y obviamente también el flujo de la tricomona vaginalis que suele ser amarillo, verdoso, homogéneo y espumoso, y otro tipo de características a nivel de la vulva y la vagina, las circunstancias de aparición, a qué están más relacionadas, si está relacionado con el ciclo menstrual, las complicaciones y el diagnóstico tal cual, por lo que nosotros lo podemos realizar. Y ahora vamos a entrar de lleno en lo que serían nuestros antecedentes. En primer lugar, pues tenemos nuestros antecedentes familiares. Aquí es importantísimo preguntarle a nuestras pacientes si hay presencia de comorbilidades y otras enfermedades crónico-degenerativas. De manera especial conocemos también diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades tiroideas, obesidad, etcétera. Aquí también los antecedentes oncológicos también tienen suma importancia, especialmente aquellos familiares en primer grado, como la madre, la abuela, especialmente aquellos tipos de cánceres como cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer cervicouterino. También es importante indagar la evolución, la resolución, fallecimientos, etcétera. Endometriosis también, si hay antecedentes en nuestra familia de endometriosis y también de embarazos múltiples. También dentro de los antecedentes personales no patológicos tenemos la vivienda, la alimentación, los hábitos higiénicos y actividades recreativas que, como les mencionaba, en muchas ocasiones podemos dejarlo de lado, pero son sumamente importantes. Recordemos que los hábitos y estilos de vida de nuestros pacientes tienen muchísima importancia y a veces nos dan pues datos importantes precisamente para llegar a un diagnóstico. En el caso de la alimentación, en muchas ocasiones nuestros pacientes no cuentan con los recursos económicos necesarios para llegar a una dieta balanceada o incluso pueden padecer algunos tipos de trastornos como son el caso de la anorexia, la bulimia, que también pueden tener pues repercusión importante dentro de un padecimiento actual de nuestros pacientes. Los hábitos higiénicos, como les mencionaba, también muy importantes, y las actividades recreativas también, si nuestro paciente lleva una vida sedentaria que pueda ser propenso tal vez a una infección de vías urinarias, el grupo sanguíneo y RH también muy importante, la ocupación y las condiciones laborales de nuestros pacientes, y también haciendo hincapié en lo que serían las inmunizaciones. Aquí también no vamos a ver obviamente todas, pero sí especial importancia en lo que sería la vacuna contra el virus del papiloma humano. Recordemos que tenemos 3 tipos de vacuna conocidas: Cervarix, Gardasil, Gardasil 9, y aquí la única forma en la que se van a diferenciar, obviamente, si son tipo bivalente, cuadrivalente, nonavalente, que no es más que otra cosa que hace alusión al tipo de protección contra los tipos de VPH que vamos a tener. Tenemos también las dosis recomendadas, muy importante que no se nos pase esto, pero nuevamente no vamos a abordarlo a profundidad. Los antecedentes personales patológicos también son muy importantes, especialmente preguntarle a nuestra paciente sobre enfermedades de transmisión sexual, alergias a medicamentos, metales o látex, que también va a ser importante porque recordemos que nuestra exploración física también requiere de guantes de látex. Entonces, muy importante también preguntarle a nuestra paciente previo a fármacos u otros tratamientos que también se encuentre ingiriendo, traumáticos, toxicomanías, ya sea ingesta de alcohol, otro tipo de drogas, tabaquismo, antecedentes quirúrgicos, especialmente cirugías abdominales y pélvicas, a lo mejor alguna salpingoplasia, una esterectomía, etcétera, transfusionales y nuevamente pues las enfermedades crónicas y agudas actuales recientes o que haya sufrido anteriormente nuestra paciente. Y aquí pues vienen lo que son los antecedentes ginecobstétricos, también muchísima atención en cada uno de estos, son importantísimos o puntos claves en lo que serían nuestras consultas ginecológicas, empezando por la aparición de caracteres sexuales secundarios o aquellos signos físicos y fisiológicos de madurez sexual, empezando por lo que sería la telarca o lo que sería el desarrollo de las glándulas mamarias, pubarca, la aparición del vello púbico y la menarca que se da aproximadamente a la edad de 12 años.
Esto también nos podemos nosotros guiar muchísimo en la muy famosa escala de Tanner en las niñas, en las que precisamente va por estadios 1, 2, 3, 4 y 5, también en relación muy importante a la edad de nuestras pacientes. Podemos ir viendo si tiene un pecho infantil, si no hay presencia de vello púbico, si ya se encuentra un botón mamario, hay aumento o elevación del mismo, si se encuentra rizado el vello, si es vasto, oscuro y precisamente también si se encuentra sobre lo que serían los muslos. Y vamos a continuar con lo que sería la fecha de última menstruación. También importantísimo, vamos a seguir con el ritmo menstrual y características de las mismas. Esto va muy relacionado a lo que ya les mencionaba del padecimiento actual. En cuanto a frecuencia, cantidad, se dice que va aproximadamente de 30 a 80 mililitros o de 60 a 80 mililitros por ciclo menstrual. La duración también puede variar entre paciente y paciente, aproximadamente un rango aproximado de 3 a 7 días. La coloración también, la presencia de coágulos, la presencia o no de coágulos, presencia, dismenorrea, perdón, u otro tipo de alteraciones menstruales, como ya les había mencionado. También importante interrogar a nuestra paciente acerca del inicio de la vida sexual, la edad de inicio, la frecuencia de las relaciones sexuales también, vida sexual activa, como les mencionaba, muy importante indagar el número de parejas que tienen, si presenta, dispareunia, que es el dolor al momento de mantener las relaciones sexuales, sangrados o alguna otra alteración. También el uso de los métodos anticonceptivos, muy importante, como les mencionaba, actuales y pasados, los tipos, los tiempos de uso, y en aquellos casos en los que haya discontinuidad, las razones de eventuales cambios del mismo o por qué dejó de usarlos, etc. También tenemos las enfermedades previas, importante conocer el diagnóstico, qué tipo de tratamiento le dieron a nuestra paciente, si sirvió, si hubo resolución del mismo, si actualmente todavía tiene esa enfermedad. En el caso de los exámenes de control o monitoreo, importante la mastografía. El Papa Nicolau, es importante también conocer la periodicidad y resultados. Estos igual más adelante los vamos a abordar con mayor detalle, no se preocupen, aquí simplemente hacer mención de manera general. Y las cirugías ginecológicas previas. Como les mencionaba, si se ha realizado la paciente una histerectomía, las causas o motivos, salpingoclasias, mastectomías, etc. Y aquí también les coloqué unos más específicos. Obviamente nuestras pacientes en edades aproximadamente de 40 a 50 años, vamos a indagar un poquito más sobre los antecedentes menopáusicos, la edad de inicio o si es experimentada tal cual en la actualidad, los síntomas asociados, si hay sangrado posmenopáusico y algún tipo de tratamiento tomó la paciente también. En el caso de los obstétricos, también muy importante siempre preguntar si ha tenido embarazos, el número total de las gestaciones, el número de embarazos a término, número de partos, cesáreas, los abortos, si ha tenido un aborto, si han sido espontáneos o inducidos, algún tipo de legrado, el número de hijos vivos durante el periodo de gestación, maternas y fetales y el producto que pudieron llegar a presentarse. Y pues vamos a pasar a la exploración física. Antes de pasar, ¿alguien tiene alguna duda o el doctor quiere agregar algo? No, vas bien, ahorita al final platicamos. Síguele. Cierto, gracias. Pues vamos a empezar con lo que sería la exploración física, pero antes de empezar de lleno con esto, vamos a recordar puntos muy importantes. La exploración física, recordamos que debe ser o contar con privacidad y confidencialidad. Desde el primer momento en que nuestra paciente entra al consultorio, todo lo que se diga y se haga se queda precisamente ahí entre el médico y lo que sería nuestra paciente. El consentimiento informado también y de consentimiento de cada una de las maniobras que vamos a realizar, así como la explicación es importante y nunca realizar esto sí, importantísimo recordarlo, nunca realizar la exploración física sin la presencia de un acompañante. Esto puede ser un médico, un enfermero, un familiar o ambos, muy importante también. Y tal cual, empezando con la exploración ginecológica básica, debemos saber que incluye exploración mamaria, exploración abdominal y la exploración propiamente ginecológica o la exploración pélvica. Empezando con lo que sería nuestra exploración mamaria,
Aquí vamos a ver que hay puntos sumamente importantes. Hay que hacer la inspección. Vamos a empezar por la inspección de los mismos. Se va a inspeccionar obviamente la forma y el volumen, la simetría, la morfología del pezón y la areola, el aspecto y coloración de la piel. Esto lo vamos a ver igual con más detalle en las siguientes diapositivas, simplemente hacer mención, y se va a observar lo que serían las diferencias en cuanto al tamaño, abultamientos y hundimientos, la presencia de cicatrices, y vamos a tener pues diferentes posiciones. Muy importante las posiciones. ¿Por qué? Porque obviamente en muchas ocasiones podemos no identificar a lo mejor alguna alteración, un nódulo, algún abultamiento en alguna posición, pero en otras sí podemos ser capaces de identificarlo de mejor manera. Y antes de empezar directamente con los datos de lo que vamos a inspeccionar, lo que podemos ver, hay que ver que la exploración mamaria se puede realizar por medio de dos métodos de mapeo. Puede ser el método horario, que encontramos del lado izquierdo, o del reloj, que precisamente pues vamos a empezar en la parte superior de las 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. También muy importante, podemos decir que es un poquito más específico al momento nosotros de poderlo registrar. Tal vez encontró alguna masa, algún abultamiento a la 1, a las 2, en torno a las 10, a las 11. Y también lo podemos hacer por el método de lo que sería los cuadrantes. Podemos hacer alusión, una línea a la que sería el plano horizontal, vamos a trazar la línea en torno a lo que sería la línea medio axilar, y la medio clavicular, que sería la vertical. Vamos a poder identificarlo en lo que sería superior izquierda, superior derecha, inferior derecha o inferior izquierda, o también se puede mencionar como superior interno, superior externo, inferior interno, inferior externo. Y pues sin olvidar lo que sería también la visualización en este dibujo, obviamente, de la cola de Spence, que recordemos que es una prolongación axilar que tiene esta forma cónico-piramidal y que se llega a extender hacia los límites de la axila, el complejo areola-pezón. Recordemos que está implantado a nivel de lo que sería el quinto arco costal. Y ahora sí, entrando a lo que sería la inspección tal cual de la areola, aquí es importante ver lo que sería la forma, la coloración, que también pues sea homogénea, lo que vamos a ver precisamente en el pezón, y la presencia muy importante de los tubérculos de Montgomery, que son señalados de este lado con las flechas blancas y de este lado todo con las flechas negras. Recordemos que son glándulas sebáceas en la areola, más prominentes y obviamente en diferentes etapas, como es el caso del embarazo, y sobre todo durante la lactancia, que van a ser pues muy buen lubricante. Y en la inspección del pezón también vamos a ver lo que sería la coloración homogénea, al igual que las areolas, que no se presente a lo mejor eritema, presencia o no de un edema, que confiere el aspecto arrugado también y áspero de la piel, que lo conocemos como la piel de naranja. La retracción del pezón, también que no haya algún tipo de hundimiento, y la simetría de los mismos. Muy importante ver estas características. Siguiendo con la exploración también mamaria, vamos a ver lo que sería la palpación. En esta es importante detectar la presencia de nódulos o algún abultamiento. Los pacientes también diferentes posiciones pueden estar en bipedestación, sedestación o sentados, o de cúbito supino, también acostados. Debe realizarse también con maniobras que sean lentas y cuidadosas, usando la parte plana de los dedos o la yema de los dedos. También debemos hacer la inspección pues sumamente bien, sin prisas, ¿no? Tratando de que no se pase pues ninguna de las áreas que nos puedan pues dar datos de alguna normalidad en su caso. Podemos encontrar también aquí tres técnicas, que es el barrido de la pared torácica, como lo podemos ver en la imagen. Colocamos la palma desde la parte superior y la vamos a ir bajando. Aquí podemos ir viendo lentamente si podemos palpar algún abultamiento, incluso un hundimiento, y la hipersensibilidad que puedan presentar nuestros pacientes también, que a lo mejor no estamos realizando muchísima presión, pero al momento de estar realizando pues la palpación en sí le duele a nuestra paciente. También debemos ver ese tipo de cosas. La palpación bimanual digital también importante, como podemos ver aquí pues en este ejemplo.
podemos ver que hace uso de lo que sería su mano dominante. Con la mano contraria, usándolo como una base, lo podemos a nivel del pliegue inframamario y nuevamente pues vamos a ir explorando a nuestra paciente, palpando de forma delicada y muy cuidadosa, y también podemos ir viendo si hay presencia o no de galactorrea mediante la expresión del pezón. También puede haber de salida de algo, una secreción purulenta o incluso de sangre, depende también de los tipos de situaciones. Y tenemos también lo que es la palpación de los ganglios linfáticos, que también resulta sumamente importante. En este caso, pues podemos decirle a la paciente, para que obviamente no obstruya la exploración, que levante un poco la mano y vamos a ir pues explorando estas cadenas ganglionares en busca a lo mejor de algún tipo de adenopatías. La palpación también, como les mencionaba, es muy importante realizarlo de forma también estructurada. Aquí también lo podemos hacer de varias formas. Hay varias líneas de palpación mamaria, lo podemos hacer de arriba hacia abajo, de manera circular o acuñado, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Podemos hacer no solo uso de una, podemos hacerlo de varias, porque en muchas ocasiones a lo mejor por algunas técnicas no podemos alcanzar a palpar algo, o simplemente para que no pasemos desapercibido, pues nada de esto. Y aquí, pues desafortunadamente, como ahorita pues no podemos hacer prácticas clínicas ni nada, pues es importante que nosotros podamos identificar o que nos quede un poquito más claro cómo se realizan estas técnicas. Por lo tanto, pues les voy a presentar un video. Son videos muy cortos, no crean que son videos de 5 minutos ni nada de eso, pero sí es importante que podamos ver pues algunas de estas exploraciones muy básicas e importantes. Explora los cuadrantes internos. Explora los cuadrantes externos. Bueno, esto es un poco de lo que les estaba explicando, muy importante realizarlo de forma cuidadosa y que no se llegue a pasar pues nada. Vamos a continuar con lo que sería la exploración abdominal. Vamos a ver que también hace mención de que al menos se realiza la exploración de lo que serían fosas ilíacas y a nivel de lo que sería el hipogastrio. Aquí, obviamente, nuestro paciente va a estar en posición de decúbito supino y lo más importante también aquí va a ser realizar lo que sería inspección y palpación. Claro que la percusión y la auscultación son importantes, sin embargo, estos se llegan a realizar más en situaciones más específicas, tal vez en las que en la palpación se llegó a detectar la existencia de alguna anormalidad o una tumoración abdominal. En el caso de la inspección, permite descubrir lo que sería el aumento del volumen del abdomen, que puede estar producido también por diversas causas. Tenemos, primero que nada, pues la obesidad, bastante tejido adiposo por parte de nuestras pacientes, también ascitis por causas como gestación, tumores ováricos que pueden llegarse a presentar, uterinos o de otras vísceras, abdominales, hernias voluminosas, distensión intestinal también por causas como gases, retención urinaria y vesical. Y en el caso de la palpación también nos es de suma utilidad, ya que nos permite descubrir tumoraciones o zonas dolorosas a la presión superficial o profunda. Y obviamente aquí, como toda técnica, es importante realizarlo con pues muchísima delicadeza. Aquí se pueden descubrir también tumoraciones abdominales, en las cuales obviamente es necesario intentar especificar dónde se localiza la situación, la consistencia, si están induradas, si son móviles, el tamaño y la forma. Y ya entrando de lleno a lo que sería nuestra exploración propiamente ginecológica, podemos decir que de las más importantes son nuestra exploración pélvica. Requiere que obviamente la paciente se sitúe en lo que se denomina la posición ginecológica o de litotomía, que podemos ver en la imagen de aquí.
y para esto pues necesitamos de una mesocamilla especial en la que podemos ver que está equipada con las perneras. Estas perneras nos van a proveer de esta facilidad nosotros para poder explorar a nuestra paciente, una de cada lado. Obviamente para realizar este tipo de exploración también necesitamos un cuarto en la que haya pues comodidad, privacidad y muy buena iluminación. Y debe realizarse obviamente siempre con guantes. También en el caso de que se haga primero las exploraciones vaginales y después las rectovaginales, importante pues obviamente cambiar los guantes para evitar algún tipo de contaminación, que no los microorganismos que van de la vagina hacia el recto o del recto hacia la vagina. Y van a comenzar con la inspección de los genitales externos, el monte de Venus y lo que va a ser el perineo. Empezando con la inspección de genitales externos, encontramos lo que es el pubis, labios mayores, labios menores y lo que sería también la región anal. Aquí, antes de ver otro tipo de características y otros genitales que nosotros podemos ver, vamos a recordar que es importante primero inspeccionar la distribución del vello y la cantidad del mismo, que también nosotros nos podemos guiar por la escala que ya les mencioné, la de Tanner. Deben identificarse cualquiera de los genitales externos que estemos nosotros inspeccionando. Debemos tomar atención si hay úlceras, si hay verrugas, si hay cicatrices o tumoraciones. Y obviamente también atención si por medio de la vagina está fluyendo alguna secreción, como ya lo habíamos visto, purulenta, un flujo bastante extraño en relación a alguna vaginitis o incluso sangre que esté fluyendo por la vagina. Como les mencionaba, al entreabrir los labios mayores con los dedos pulgar e índice, vamos a hacer muchísimo uso de estos dedos, va a ser posible inspeccionar lo que serían los labios menores. Recordemos que estos labios menores son pliegues delgados de tejido que ya sean en ubicación medial a lo que sería respecto a cada labio mayor, como lo podemos ver aquí perfectamente en la imagen de arriba y en la imagen de abajo. Tenemos el clítoris también como principal órgano erógeno femenino. Y también pues tenemos nuestros orificios uretral, el introito vaginal o la abertura de la vagina, tenemos nuestro himen, el perine también, que es el conjunto de músculos y tejidos conjuntivos que va a tapizar la parte inferior de la pelvis, o lo que también conocemos como suelo pélvico. Y vamos a empezar con la palpación de dichos genitales externos. Aquí es muy importante, como les mencionaba, empezar también por lo que serían labios mayores. Aquí en el caso de los labios mayores, muy importante poder identificar la consistencia, la superficie y también, como les mencionaba, buscar masas, quistes, tumoraciones, alguna normalidad que se esté presentando en nuestra paciente. Vamos a hacer uso de lo que serían nuevamente nuestro dedo índice y pulgar. En el caso de los labios menores también vamos a hacer uso de ambas manos, cualquiera que sea la dominante, igual la que se acomode mejor el médico. El caso es separar o entreabrir lo que serían los labios mayores con los dedos de una mano, como lo podemos ver aquí, en este caso la izquierda, y posterior a la inspección se utiliza la mano contraria para palpar los labios menores entre lo que sería el dedo pulgar y índice, nuevamente buscando algún tipo de anormalidad, masas y quistes. También muy importante, no debemos olvidar palpar el área de las glándulas de Bartolino, las glándulas de Bartolín, de Skin y las periuretrales. En el caso de las glándulas de Bartolino, recordemos que estas son también llamadas glándulas vestibulares, como los podemos ver en nuestra imagen de aquí de la derecha. Corresponden a las principales glándulas, las cuales miden de 0.5 a 1 centímetro de diámetro y obviamente también tienen sus conductos que tienen de 1.5 a 2 centímetros de longitud. Estas segregan pues el fluido que ayuda a lubricar más que nada la vagina. En este caso, en la exploración vamos a palpar el tejido lateral comprimiéndolo precisamente como se ve en la imagen entre el índice y el pulgar, y se realiza la palpación de todo lo que sería la zona, prestando pues especial atención a la porción posterior lateral de los labios mayores, donde se van a ubicar estas glándulas. Por el contrario, vamos a tener también las glándulas de Skin, también conocidas como glándulas periuretrales, que se localizan en lo que sería la cúpula de la vagina, alrededor del borde inferodistal de lo que va a ser nuestra uretra. Con la palma de la mano hacia arriba, pues vamos a insertar también el dedo índice de la mano de exploración en la vagina hasta la segunda articulación del dedo, como lo podemos ver en la imagen, ejerciendo presión hacia arriba y experimentando pues estas glándulas.
Aquí también un ejemplo muy rápido de cómo se pueden realizar la palpación de dichas glándulas. Palparemos las glándulas de Skene introduciendo el dedo índice y posteriormente lo retiraremos ejerciendo una presión hacia la pared vaginal anterior. Para palpar las glándulas de Bartholin debemos utilizar el dedo índice y el dedo pulgar y explorar el tercio posterior del introito vaginal. Y en el caso de lo que sería también el perine, muy importante también nosotros poder identificar el tono y la continencia. Para esto vamos a invitar pues obviamente a nuestra paciente a hacer un esfuerzo con lo que sea la prensa abdominal, un poco de esfuerzo para ver si existe algún prolapso, un descenso y también obviamente ver la continencia. Es continente o incontinente nuestra paciente. Aquí pues obviamente a lo largo de todo lo que sería inspección y palpación podemos encontrar algunas alteraciones, algunas lesiones provocadas por virus de papiloma humano, algún herpes genital, etc. Vamos a seguir con lo que sería la inspección ahora de los genitales internos. Obviamente, tras explorar lo que sería la vulva y el perineo, se procede a la exploración de lo que sería la vagina y el cervix uterino. Primero, mediante obviamente siempre la inspección, y para ello, pues vamos a hacer uso de lo que sería un espéculo vaginal. Este es un instrumento, pues ya sea metálico o de plástico, que son desechables, con dos valvas, como lo podemos ver aquí, superior e inferior, articuladas en un punto que permiten precisamente la apertura y que nosotros podemos realizar esta exploración de una buena manera. Hay espéculos de muchísimos tamaños, como podemos ver aquí A, B, C. El primero es un espejo pediátrico de Pederson, el segundo es un espejo de Graves y el segundo es un espejo de Pederson, que precisamente debemos nosotros considerar las condiciones anatómicas de nuestros pacientes y algunos aspectos importantes que sean referidos por medio de ellas. Debemos introducir el espéculo siguiendo el eje anteroposterior del introito. Igual ahorita vamos a poderlo ver de mejor manera. Y antes de introducirlo, obviamente siempre los labios menores se deben separar con delicadeza y nosotros debemos identificar dónde se encuentra este orificio uretral o de la uretra. Para eso, pues también obviamente vamos a hacer uso de ambas manos, en primer lugar para la separación de los labios mayores, labios menores, por medio de una mano, haciendo uso nuevamente de nuestros dedos índice y pulgar, y con la otra, pues obviamente vamos a ir introduciendo el espejo. Yo también estoy al tiro, no me digas que lo estoy. Bueno, ya, creo que ahí se prende un poco el micrófono, pero no importa. Pues vamos a ir metiendo lo que sería o introduciendo nuestro espéculo en la vagina de manera cuidadosa. Vamos a ir viendo cómo se hace. Se le indica a la paciente que separe las rodillas. Con 2 dedos el explorador deberá de separar los labios menores de manera que la abertura vaginal quede expuesta. Se insertará el espéculo de manera horizontal y lentamente siguiendo la trayectoria de menor resistencia. Una vez el espéculo se deberá girar suavemente y se abrirá presionando sobre la palanca con el pulgar. Finalmente se bloquearán las valvas para estabilizarlo y evitar desplazamientos. Se debe observar el cuello uterino para determinar su color, posición y tamaño, sus características superficiales y secreción. Se debe colocar el pulgar no dominante en la palanca aplicando presión mientras se suelta el mecanismo de bloqueo. Con la misma presión aplicada en la palanca se debe retirar el espéculo. Se gira el espéculo mientras se va retirando suavemente por completo hasta que las paredes vaginales se cierren. Se debe tener cuidado al momento de retirar el espéculo para evitar pellizcar las paredes vaginales. Vale, y como lo veíamos en el video, pues obviamente podemos hacer inspección o tenemos algunas características que nosotros podemos inspeccionar al momento de introducir lo que sería el espéculo. En el caso de la vagina tenemos algunos hallazgos o en condiciones normales tiene una coloración rosa pálido uniforme, puede presentar una serie de pliegues transversales que se despliegan pues fácilmente con lo que serían las valvas. Suele estar humedecida, pero sin que pues se puedan reconocer secreciones anormales, como ya habíamos visto, algún tipo de secreción humosa o amarillo verdosa, aunque pues sí podemos ver algunos pequeños humos blanquecinos en el fondo del saco posterior
que suelen ser normales, cuenta con paredes lisas, homogéneas y sin sensibilidad dolorosa. En el caso muy importante de la inspección, algunas características del cuello uterino, debe observarse, como veíamos en el video, una coloración rosada, la posición que generalmente pues está proyectada en la porción más alta de la vagina, la movilidad, el tamaño de este que generalmente va de 2.5 a 3.5 centímetros de longitud, las características superficiales, también que cuente con algún tipo de secreción anómala, forma, en el caso de las nulíparas suele ser pequeño, cónico, el orificio externo redondo y puntiforme, y en el caso obviamente de las multíparas suele ser grueso, cilíndrico y con el orificio externo transversalmente alargado. En este caso, una vez que obviamente se abre el espejo o el espéculo, se identifica lo que sería el ectocervix. El ectocervix va a ser la parte externa del cuello uterino, que generalmente es la que el médico pues llega a observar en las pruebas de Papá Nicolau, para la citología, que también lo vamos a ver más adelante, y pues por el contrario tenemos lo que sería el endocervix, que es la parte interna del cuello uterino que forma este canal que conecta la vagina con el útero. Vamos a ver igual más adelante en la citología por qué es importante tomar muestras de ambas porciones. Obviamente tienen células totalmente diferentes y esto nos puede conllevar al momento de nosotros estarlo analizando al microscopio, pues se pueden encontrar alteraciones en cuanto a las células glandulares, células de estos tipos que sean las células escamosas. Pero importante poder identificar estas características. Y obviamente también una vez expuesto el cérvix, el espéculo es manipulable con una mano, quedando la otra libre para la realización, ya les mencionaba, de un frotis, una toma de citología cérvico-vaginal, una realización en su caso de colposcopía. Y una vez finalizada la especuloscopía en sí, se va a retirar el espéculo cuidadosamente y se va a proceder a realizar lo que sería el tacto bimanual. Y en esta imagen de la derecha pues tenemos algunas variaciones. En cuanto a color, el cuello afresado o en frutilla, muy característico de lo que sería la tricomona vaginalis, la posición, las secreciones y características también en la superficie, que no se encuentren quistes, algo anormal. Y vamos a continuar con lo que sería la palpación de genitales internos. Para esto vamos a ver que la exploración bimanual se va a valorar lo que sería el tamaño del útero y los anexos, ya sean trompas de falopio y los ovarios, su movilidad y la presencia de hipersensibilidad. Para esto recordemos que el tamaño normal del útero va a oscilar entre 6 y 9 centímetros de longitud o altura, 3 y 4 centímetros de ancho y entre 3 y 2 centímetros de espesor. Para realizar lo que sería nuestra exploración bimanual, primero que nada se van a introducir también nuevamente los dedos índice y medio con el guante obviamente de forma simultánea en lo que sería la vagina hasta llegar al cuello uterino. Y una vez que se alcanza lo que sería el cuello uterino, se va a analizar la orientación del útero, que también es muy importante, mediante el dedo índice hacia el interior sobre la cara anterior del cuello uterino. En este caso, en la imagen de la derecha tenemos un ejemplo, cuando nuestro útero se encuentra en anteflexión y en el caso de que se encuentre en retroflexión uterina, en relación obviamente al fondo uterino. En muchas ocasiones vamos a ver que el útero que está colocado en retroversión pues es un poquito más difícil palparlo por obviamente la distancia que hay entre lo que sería la pared abdominal y el fondo uterino también. Pero de manera normal, si nuestro paciente se encuentra en anteroversión, para medir el tamaño del útero, los dedos, como vemos en nuestra imagen, se van a colocar debajo del cuello uterino, ejerciendo presión en sentido superior hacia arriba, para inclinar precisamente el fondo hacia la pared abdominal anterior y que nosotros podamos palparlo de mejor manera. Obviamente hacemos uso de ambas manos. El médico coloca esta otra mano sobre la pared abdominal para ubicar la presión del fondo en sentido superior. Y las zonas anexiales también muy importante, les mencionaba, aproximadamente los ovarios tienen un tamaño normal de lo que serían en torno a los 3 centímetros por 1.5 centímetros cada uno. Sin embargo, resulta un poquito difícil realizar la palpación de lo que serían anexos. En muchas ocasiones, si se llega a palpar lo que sería un ovario, se va a palpar como una formación alargada y por el contrario las trompas o el ligamento redondo como un delgado cordón. Obviamente es un poco más sencillo si nuestros pacientes son más delgados o si tanto ovarios como trompas de falopio están un poquito más engrosadas.
Para esto igual, nuevamente aquí tenemos unos ejemplos muy rápidos para que puedan identificar cómo se hace esta maniobra bimanual. La mano no dominante haremos un barrido desde el punto medio entre la cicatriz umbilical y hasta la sínfisis del pubis para delimitar el fondo uterino, así como la posición de los anexos y descartar la presencia de tumoraciones o dolor. Para el examen bimanual, posicione manos más diestras sobre el abdomen, unos centímetros sobre la sínfisis púbica y presione para delimitar útero. Desplace la mano que se encuentra en abdomen hacia ambas fosas ilíacas para palpar anexos, específicamente ovarios y trompas de falopio. Los dedos en la vagina se apoyan en el fondo del saco del lado que se examina. Vale, ya lo pudimos ver, ya quedó un poquito más claro. Y vamos a finalizar con lo que sería la exploración rectovaginal. Aquí también hay muchísima controversia acerca de la decisión de realizar esta exploración rectovaginal. Depende mucho del médico. Hay médicos que lo hacen simplemente en los adultos o incluso hay aquellos que sí lo hacen en toda paciente con alguna indicación específica como dolor pélvico o que llegan simplemente a la consulta, se lo pueden hacer, pero realmente no es muy común realizar pues una exploración rectovaginal en la consulta ginecológica, más que sean por indicaciones específicas, como ya les mencioné. En este caso, pues la técnica inicialmente, pues el dedo índice se coloca al nivel de lo que sería la vagina y el dedo medio, como lo podemos ver en la imagen, a nivel de lo que sería el recto. Y estos dos dedos se van a ir realizando uno contra otro, como si estuviéramos haciendo una tijera, precisamente nosotros para poder identificar si hay cicatrices, adherencias peritoneales, a nivel de lo que sería el tabique rectovaginal. El dedo índice a continuación se va a extraer y el dedo medio se desliza en sentido circular en lo que sería la cúpula o la ampolla rectal para excluir la posibilidad precisamente de la existencia de algún tumor. Aquí nuevamente recordar muy importante, si ya se realizó una exploración vaginal hay que cambiar los guantes, no se nos debe olvidar. Y pues ya vamos a finalizar con lo que serían los estudios y pruebas complementarias, obviamente los más importantes en el área de ginecología. Vamos a empezar por lo que sería la citología cérvico-vaginal o la citología cervical, el muy conocido Papa Nicolau. Obviamente este tiene una importancia sumamente grande, es un método importante para el cribado del cáncer cérvico-uterino o el cáncer de cérvix. Y este más que nada pues consiste en la toma de una muestra del flujo vaginal y o células de las paredes vaginales y cervicales. Como les mencionaba, es importante realizar una toma exocervical y una toma endocervical debido al tipo de diferenciación de las células que tiene y que obviamente posteriormente vamos a poder observarlas o analizarlas al microscopio. También una de las características importantes o recomendaciones dentro de las 24 horas anteriores al examen, no se deben realizar duchas vaginales, mantener relaciones sexuales, usar tampones también que pueden llegar a alterar pues, los resultados de nuestro estudio. Para la toma de la muestra, en la vagina se recoge el material específicamente la pared lateral y del fondo de saco posterior. También en el caso del cuello se realiza la triple toma, como les había mencionado, el fondo de saco vaginal posterior, raspado del exocervix con la espátula de aire, que es muy parecida a lo que sería esta. Suelen ser más de madera y toma endocervical como una escobilla, que son como estas, son los cepillitos. Aquí podemos ver perfectamente cómo se realiza el procedimiento. Y vamos a ingresar el espéculo agarrándolo con la mano dominante de esta manera. En esta posición lo ponemos, ingresa de manera anatómica, ¿sí? Es decir, vertical con vertical, entra, lo giramos dentro de la paciente, utilizamos el dispositivo para abrirlo y así despejamos el cuello del útero. Entonces aquí ya tenemos muy visible, está perfecto para el inicio de la toma y vamos a sujetar, bueno, vamos primero por la espátula de aire. Entonces tenemos primero espátula de aire y vamos a obtener la muestra del exocervix, que bueno, para que sea mejor, para que se visualice mejor, lo voy a hacer de manera externa. Vamos a hacer un pequeño acercamiento mejor para que se vea cómo es la técnica. Voy a girar un poquito, eso. Entonces tú tienes que hacer esto, hacer un giro, ¿sí? No importa en qué sentido sea, pero un solo giro
para obtener el exocervix. Lo vamos a colocar en la parte más cercana a la identificación en la placa. Aquí frotamos al lado del nombre, ¿de acuerdo? Esto sería la primera muestra. Después, para la segunda muestra, lo que vamos a hacer es sujetar el cepillo endocervical como si fuera un lápiz. Introducimos en el canal endocervical, aquí para verlo desde más cerca, y vamos a dar giros para obtener la mayor cantidad de células posible. Extraemos, luego sujetamos otra vez la placa, y en esta ocasión vamos a frotar la muestra en la parte más lejana a la identificación, porque en la parte cercana pusimos lo de la espátula de aire, ¿ok? Aquí lo vamos a dar vueltas del cepillo de esta manera, y aquí ya tenemos lista nuestra placa. Después tenemos que fijar la muestra con este fijador, con este citospray. Eso, la fijamos, dejamos que se airee un poco, y una vez que ya está fijada, la vamos a introducir dentro de la placa. Entonces, dentro de su estuche, dentro de la cajita. Entonces aquí introducimos en la cajita para que nada entre en contacto con ella, para que no se alteren los resultados. Cerramos y listo. Aquí ya sería la obtención de la muestra. Y finalmente lo que tenemos que hacer es retirar el espéculo vaginal. Entonces vamos a liberar la presión de la bisagra para que se cierre. Luego giramos igual para que sea anatómicamente correcto. Y cerrado ya retiramos el espéculo de esta manera. Estas pruebas pues van a ser muy importantes. Generalmente se empiezan a realizar a los 21 años de edad, cuando empieza la vida sexual. Se repiten cada 2 años en las mujeres menores de 30 años de edad y en las mayores o igual a 30 años de vida se realizan cada 3 años cuando llegan a no existir antecedentes de neoplasia intraepitelial cervicouterina o no hay inmunodepresión. Aquí también depende mucho el ginecólogo, las diferentes recomendaciones. Hay pacientes que ya se los realizan de manera anual y generalmente también se interrumpen en las mujeres de 65 a 70 años de edad con 3 resultados negativos que se han presentado en los 10 años anteriores. Y aquí también pues no vamos a profundizar, pero son algunos resultados que podemos ver en los casos en los que haya pues o se presenten pues alteraciones a nivel epitelial, pues se van a ir clasificando en cuanto pues a sus manifestaciones, sus diferentes características. Vamos a seguir con lo que sería la colposcopía. Esta consiste en la visualización tal cual también del cuello uterino con una lente de aumento para identificar la presencia de lesiones o hacemos uso del colposcopio, que generalmente tiene incorporada lo que sería una colpofotografía para que precisamente nosotros podamos visualizar pues las diferentes características microscópicas del tejido de una mejor manera. Aquí se identifica el tipo de epitelio, como ya les había mencionado, si es escamoso o cilíndrico, el grosor que se encuentra adelgazado, engrosado o ausente, y la distribución de los vasos y la proximidad a la superficie. También otro tipo de materiales que se ponen en contacto aquí, pues obviamente es el espéculo, las pinzas que también nos van a ayudar muchísimo para la colocación de las diferentes soluciones, como es el caso del ácido acético al 3%, el suero fisiológico y la solución del Lugol, que también estos son muy importantes porque nos van a ayudar a identificar pues alguna anormalidad que se llegue a presentar a nivel del cuello uterino. Aquí, ¿a quién debe realizárselo? Aquí nuevamente hay controversia. Uno se dice que cuando la citología es positiva o lo aconseja la visión macroscópica del cuello, pueden realizarse, o en muchas ocasiones también de manera sistemática junto a la citología a todas las mujeres, cualquiera que sea el motivo de la consulta, y obviamente esto pues lleva a tener diferentes ventajas, ¿no? Se diagnostican más carcinomas in situ y displasias graves, a pesar de que se han obtenido resultados en las citologías negativos. Aquí también pues tenemos la técnica, la colocación del espéculo y la observación colposcópica del cuello, tras limpiar primero las secreciones con solución fisiológica, precisamente para que nosotros podamos identificarlo de mejor manera, ¿no? Tenemos una mejor visualización. Los vasos se estudian con el filtro verde, que también conlleva lo que sería esta fuente de luz del colposcopio, y generalmente se hace previo a lo que sería pues poner ácido acético, generalmente por su pues función vasoconstrictora, que no se llegue a realizar algún tipo de alteración y ya no los podamos visualizar de buena manera. Se hace una toma para el estudio de citología y se procede a pincelar el cuello con ácido acético. Generalmente pues su función es disolver el moco y facilita la visualización de las imágenes. Y posteriormente se pincela lo que sería el cervix con solución yodo iodurado, lo que conocemos como el Lugol. Y de este modo podemos ver comportamientos ya sea positivos o negativos de ciertas imágenes.
Aquí tenemos algunos ejemplos de imágenes colposcópicas anormales, en las que también podemos ver cierta alteración. Por ejemplo, en el caso del virus del papiloma humano, también nosotros al momento de pues pincelar el cuello con lo que sería ácido acético, podemos identificar lo que se empieza a hacer como una nube o unas áreas blanquecinas donde se encuentran las lesiones del papiloma humano en muchas ocasiones, y con el Lugol también es de una coloración más marrón, y obviamente suele no tintar o dar esa coloración marrón en donde se empiezan a ver este tipo de lesiones. Y pues la ecografía, todo el mundo pues conocemos la ecografía, es un estudio bastante común dentro de las consultas ginecológicas. Pueden realizarse ya sea vía transabdominal y o transvaginal. En algunos casos especiales también se puede hacer transrectal. Obviamente tienen todas sus ventajas, sus desventajas. En el caso de la transabdominal, obviamente hay una mejor orientación inicial o una visualización general de lo que serían las estructuras internas. Mayores de 5 centímetros. Desventajas, obviamente hay una excesiva distancia entre lo que sería tal cual el transductor y los órganos a explorar imposibilitan pues el empleo de altas frecuencias. Obviamente el grosor de la pared abdominal también resulta pues un poquito más difícil poder identificar algunas estructuras, a diferencia de lo que sería la transvaginal, que tiene más ventajas, obviamente, como es posible observar los cambios de los aparatos reproductor, ya sea durante el ciclo natural o para poder diagnosticar alguna patología. No requiere de represión vesical, lo que la vejiga esté llena, es bien tolerada y de fácil uso, y hay obviamente una mayor resolución debido a una mayor cercanía al órgano que nosotros estamos explorando. También tenemos ecografía mamaria para determinar la naturaleza de una normalidad. También se puede usar como exploración complementaria de cáncer de mama y en casos más específicos en las biopsias de mamas guiadas por ultrasonido. Y en las últimas décadas pues han aparecido lo que sería la ecografía 3D y 4D, que permite pues obviamente no solo lo que sería la visualización en las superficies, aquí es un poquito más específico, podemos ver cavidades y vasos a través pues de unos nuevos cortes anatómicos u otros puntos de vista. Y también tenemos lo que sería el Doppler también, basado en el ultrasonido. Más que nada es importantísimo nosotros para poder hacer el estudio de la vascularización de tejidos y algunos órganos, especialmente también en algunas patologías. Tenemos como ejemplo la angiogénesis de un tumor pélvico, o puede ser utilizado en pre- y post-embolización también. Y ya por último, para finalizar, ya tenemos la mastografía, o la también conocida como la mamografía. Esto conocemos que es un estudio sumamente importante y se recomienda en mujeres de 40 a 69 años de edad. Esto de signos ni síntomas de cáncer o que sean asintomáticas, pues vamos a ver que también hay dos tipos. Puede ser mastografía de una detección oportuna, importante, aunque no tengamos antecedentes ni nada, es importantísimo que nosotras como mujeres, pues obviamente nos realizamos a determinadas edades estos estudios de manera pues periódica, para evitar pues cualquier complicación o que se pasen por alto ciertas alteraciones. Y obviamente el otro tipo es la mastografía diagnóstica, que se recomienda en aquellas mujeres después de que se detecta pues ya algún abultamiento o algún otro signo o síntoma de cáncer de mama. La duración de este estudio pues suele ser muy rápida, de 15 a 20 minutos. Como les mencionaba, la periodicidad puede ser mujeres de 40 a 44 años cada año, 45 a 54 también cada año, y a partir de los 55 años se puede realizar cada 2 años. Las recomendaciones también previo durante la realización de este estudio es vestida de preferencia con ropa de 2 piezas o que sea cómoda, precisamente para no despojarse de todas sus prendas, aunque obviamente a la paciente se le es proporcionada una bata, y higiene de axilas y senos, y no aplicar obviamente desodorante ni talco, porque generalmente pueden llegarse a confundir con algunas calcificaciones. El estudio consiste en tomar 2 radiografías, obviamente de cada mama. Siempre es importante hacer la comparación entre una y otra de los lados, o lo que conocemos como oblicua medio lateral, que podemos encontrar en la imagen de la derecha, y de arriba hacia abajo, que es la cráneo caudal. En el caso de la cráneo caudal, se va a elevar la mama, como podemos ver también en la imagen, por encima de lo que sería el plano del portachasis, y se tracciona hacia arriba y hacia afuera, separando la pared torácica, precisamente para que nosotros podamos ver ciertas estructuras de mejor manera. Y la compresión se va a ejercer desde la parte superior de la mama, que está apoyada por su superficie inferior sobre lo que sería este plano del portachasis.
Y aquí tenemos algunos ejemplos de la proyección craneocaudal, que es lo que podemos ver nosotros, la visualización clara de lo que sería el músculo pectoral que les mencionaba, igual una coloración más blanquecina, visualización clara del tejido graso recto glandular, una visualización clara del tejido medial de la mama y visualización clara del tejido glandular lateral. En el caso de lo que sería la oblicua mediolateral, aquí nuevamente, como lo veíamos en la imagen, se tracciona la mama separándole la pared torácica nuevamente hacia arriba y hacia adelante, se despega el pliegue inflamamario y comprimiéndola a lo largo de un plano paralelo al ángulo del músculo pectoral nuevamente. En este caso, el portachasis se coloca en la parte externa de la mama y el haz de rayos pues va a incidir, como su nombre lo dice, medial o interno de la mama, y la esquina superior del portachasis queda en la axila. Generalmente se le pide a la paciente que coloque el brazo por encima del portachasis o abrazándolo para que no invada el campo a radiografiar también, como lo podemos ver en esta imagen. Generalmente es un poquito más difícil pues por la posición en la que se encuentra. Y también en esta proyección oblicua mediolateral de un ángulo de 45 grados, también podemos poder identificar un músculo pectoral en ángulos, una angulación correcta, como podemos ver aquí en la imagen, la visualización del ángulo inframamario, nuevamente, visualización clara del tejido glandular superior, la visualización clara del tejido graso recto glandular y el pezón visto desde perfil sin superposición. Y pues esto sería todo. No sé si tengan alguna duda o gusten agregar algo. Bueno, pues muy bien todo, ¿no? A ver, puedes dejar de compartir y prenden sus cámaras, a ver si siguen ahí. Muy bien. Yo creo que vale la pena que prendan las cámaras en las clases, ¿no? Porque pues la realidad es que luego pues su compañera está hable y hable y la realidad es que pues no sabemos si a ciencia cierta estamos presentes dormidos, ya nos fuimos o cualquier otra situación. Entonces, mira, fue muy completa, digo, duró bastante, 1 hora 10 minutos, pero pues a fin de cuentas es muy completa, o sea, es lo que normalmente estamos realizando durante todas las exploraciones. Creo que en términos generales tocaste lo que queríamos saber, la propedéutica ginecológica, cómo explorar a la paciente, cuáles son los puntos claves que tenemos. Hay algunas cuestiones ahí de semántica que pues lo sacaste evidentemente del libro, como por ejemplo, son pierneras, no perneras, ¿no? Ahí como venía en tu libro, que yo creo que es una mala traducción. Eh, Así detalles pequeños, ¿no? Pero la realidad es que está bien, ¿no? O sea, el ácido acético normalmente lo manejamos al 5%, son lesiones acetoblancas y realmente el ácido acético como funciona es con la refracción de la luz. El virus del papiloma humano crea efectos citopáticos, citotóxicos en el epitelio y la refracción hace que se vea un epitelio acetoblanco, ¿no? Que es lo que normalmente se ve. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero la realidad es que nos va a servir mucho esta clase. Esta clase es básica para la introducción y para las futuras actividades, ¿no? Sus compañeros que ya están rotando conmigo, tenemos una pequeña ejercicio que es realizar una historia clínica de algún familiar, alguna mujer que tenga, y lo que yo estoy tratando de hacer es complementar o unir sus clases de ginecología y propedéutica ginecológica con el ejercicio de la historia clínica que nos pide la escuela. O sea, la escuela, a fin de cuentas, nos pide realizar una historia clínica en la medida de lo posible para poder pues complementarla, y la tenemos que subir al Google Classroom, ¿no? Como una evidencia. Igual esta clase hay que subirla al Google Classroom
me la mandas también al correo electrónico. ¿Ya tienes mi correo? No, doctor. A ver, te lo doy, se los doy a todos por cualquier cosa. Ah, esa es otra cosa también muy importante. Necesitan mandármela porque ahorita, bueno, pues por la premura y la falta de tiempo y empezamos rápido y luego nos tocó la clase, pues ya no tenemos esta situación. Pero la oportunidad de que ustedes me manden la clase es justo para poder revisarla y poder pues compartir alguna opinión o pues complementala con un artículo o sabes que te faltó tal cosa o te sobra otra cosa, ¿no? Entonces, siempre antes de la clase yo les recomiendo pues tratar de que me la manden para revisión, ¿no? Para revisión justo de la clase, ¿no? Entonces eso es algo muy importante, ¿no? A ver, mi correo electrónico es dr de doctor, c de Carlos, reina con y, c de Carlos, @hotmail.com. O sea, drcreinac, @hotmail.com. Sí, doctor, gracias. ¿Sí la tienen? Sí, ya me acabo de acordar que sí, nos mandaron un documento y ahí vienen los correos de los Ahí doctores. viene mi correo, mi Sí, perfecto. teléfono también se los doy para si lo quieren. O sea, también lo deben de tener, pero se los comparto. Es 5523 98 5207. 55 23 98 5207. Digo, lo que necesiten, lo que se los ofrezca, ¿no? La clase en términos generales está muy bien. O sea, algo que me gustó mucho. Al principio, su compañera nos hizo énfasis en nunca estar solos, ¿no? Independientemente del sexo, ¿no? Aunque sean ustedes mujeres, hombres o cualquier otra situación, siempre tenemos que estar acompañados de un asistente, ¿no? Porque actualmente en la era del Me Too, pues se está poniendo súper difícil toda esta situación. Entonces, debe de haber algún testigo, hay que cuidar mucho el pudor de la mujer. La realidad es que hacerlo de forma pues, lo más profesional que se pueda, dar una batita, cuidar pues pues, la integridad, ¿no? De la mujer. Dentro de sus historias clínicas que les voy a pedir, no incluyan nombres, no incluyan direcciones, no incluyan teléfonos para no romper la secrecía y dos, pues para cuidar la intimidad de la mujer, ¿no? Porque pues a fin de cuentas estamos haciendo una historia clínica que nos pueden cuestionar, ¿no? Y más ahorita que todo queda grabado y que todo queda, en esta situación, no se van a meter en un problema que bueno, pues, esperemos que no pase, ¿no? Pero vamos a tener esa regla, ¿no? O sea, no hacerlo de esa forma. Dos, tocó un punto muy importante, la cervicovaginitis. Ahí puso un cuadro que es súper importante. Hay alguna persona que le va a tocar esa clase conmigo y yo creo que tiene muchos puntos a favor de esta clase. Da una introducción perfecta a lo que va a ser la clase. Es una de las consultas mucho más frecuentes de la mujer. Entonces, pues va a servir bastante, ¿no? Y a manera de introducción, los diagnósticos diferenciales que se hacen son muy importantes, ¿no? También los sangrados uterinos anormales. Ella tocó un tema que es endometriosis, que es muy común entre las mujeres, un tema común en mujeres jóvenes. Tocó también un punto muy importante dentro del interrogatorio, que es la religión, sobre todo en ginecología. Muchos de los procedimientos ginecológicos tienden a sangrar mucho, entonces pacientes que su religión es ser testigo de Jehová, acuérdense que no aceptan transfusiones, entonces pues es todo un reto, ¿no? También, pero durante el interrogatorio es muy importante que lo consignen, porque de eso va a depender mucho, incluso si acepta o no acepta la cirugía, o incluso si ustedes aceptan o no aceptan operarla, ¿no? También.
O sea, digo, también se vale, ¿no? Que tú digas, no, pues yo no, ya habrá quien sí lo haga, ¿no? Otra cuestión que también, la escolaridad de la paciente es muy importante porque también pues tenemos que saber con quién estamos hablando, si nos está entendiendo, si hay que explicarle de otra forma. Los consentimientos informados también son súper importantes, siempre especificar qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Es súper importante. La mastografía me parece fundamental también. Actualmente el cáncer de mama es el cáncer número 1 en la mujer ginecológica. El entender que hay mastografías de tamizaje y diagnósticas es importante, que se debe de realizar a partir de los 40 años de edad porque la mama va cambiando, ¿no? A partir de los 40 años se forma una mama grasa y la mastografía nos arroja, pues, unas situaciones más características, ¿no? Podemos valorar microcalcificaciones, tumores y algo que no comentó, el ultrasonido mamario. O sea, ustedes como jóvenes, las mujeres jóvenes o menores de 40 años, se deben de realizar un ultrasonido mamario. Sin embargo, el estudio mamario integral que suma mastografía y el ultrasonido nos sirve muchísimo porque es un complemento, ¿no? Aquí a lo mejor faltó decir que hay una clasificación que es la clasificación de BIRATS y nos da un valor predictivo positivo para el cáncer de mama y un actuar en estas pacientes, ¿no? Que va desde el BIRAT 0 hasta el BIRAT 6 y cada una de ellas nos va a dar un actuar y un valor predictivo positivo, ¿no? También que entiendan perfectamente lo que es una citología cervicovaginal, de qué se trata. Ella puso una clasificación que es la clasificación de Bethesda, que es la que actualmente se está ocupando, aunque muchos patólogos siguen usando la clasificación de Richard, que es la de NIC1, NIC2, NIC3, pero la que realmente se debería usar actualmente es la de Bethesda, ¿no? Entonces, lo vamos a ir viendo más adelante. Me pareció también muy importante que lo comentara. El tacto rectal, ella comenta que es una exploración rara, sin embargo, no es tan rara. O sea, es rara en los ginecólogos, pero no es tan rara. O sea, principalmente la exploración rectovaginal se usa para valorar los parametrios. Los parametrios son los ligamentos cardinales o ligamentos de McEnroe, que cuando tienen cáncer cervicouterino se encuentran afectados. La única forma que pueden ustedes explorar los ligamentos cardinales o de McEnroe o parametrios es mediante el tacto rectovaginal. De otra forma no van a llegar. O sea, todos los oncólogos lo hacen. Y dos, eso te puede dar mucha información de la etapa clínica del cáncer cervicouterino. Acuérdense que cuando es un cáncer cervicouterino en una etapa 3B ya hay afección parametrial y ya llega hasta la pared pélvica, ya hay una obstrucción de los ureteros. Entonces, es muy importante que ustedes lo conozcan. Digo, no van a ser expertos, pero un tacto te puede dar incluso una etapificación. El cáncer cervicouterino es el único cáncer ginecológico que se etapifica todavía de forma clínica, porque se presenta principalmente en países subdesarrollados donde no tenemos el acceso a muchos equipos, ¿no? Como son tomografía, resonancia. Entonces la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, sigue manteniendo la clasificación como una etapificación clínica. Entonces, eso te va a orientar mucho, ¿no? Te va a orientar también en el tamaño del cervix, nos va a orientar la citología, pues también es muy importante, es un estudio de tamizaje, no es súper segura, su sensibilidad es un 50% máximo, pero funciona todavía como un estudio de tamizaje. Entonces, ¿qué pacientes deben de ir a la colposcopía? Los pacientes que deben ir a las colposcopías son los que tienen alteraciones en su Papá Nicolau. Esos son los que están indicados enviar
a una clínica de colposcopía, que también es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Pero porque hay muchos médicos que lo ocupan de forma indiscriminada y de forma comercial, pero bueno, pues, o sea, eso es lo que está normado, ¿no? Aunque es un complemento también, ¿no? La ecografía pélvica, pues también nos va a arrojar, pues, mucha información, ¿no? Principalmente dentro de lo que es sangrados uterinos anormales, que a alguno de ustedes les va a tocar esa clase, dentro de la clasificación de Palm-Coin, que es la que deben de tomar, hay muchas patologías, como son la leiomiomatosis, como son la hiperplasia endometrial, la M de malignidad, el cáncer de endometrio, pues también nos va a arrojar cierta información, ¿no? Entonces, la ecografía, hoy en día, un ecógrafo básico, 2D, que lo ideal es que tuvieran Doppler, pero ya cuando ustedes compren un ultrasonido se van a dar cuenta de lo que cuestan. Entonces, con que tengan uno básico y puedan hacer o emitir un diagnóstico, perfecto. Pero hay ultrasonidos que cuestan hasta 4 millones de pesos, ¿no? Que pues no lo vas a tener en un consultorio privado porque cuánto tendrías que estar cobrando para poder pagar el ultrasonido y aparte que te reditúe para tu consulta. Pero uno básico, discreto, que les pueda servir, que puedan medir el útero, que puedan medir el eco endometrial, que puedan valorar los ovarios, les va a servir bastante, ¿no? Hay que recordar que el mejor método de tamizaje para valorar los ovarios es el ultrasonido, ¿no? Entonces, de ese tamaño es la importancia, ¿no? Y también hay una clasificación de ORATS, también que es similar a DIRATS para valorar la tomografía. Otra cuestión muy importante que también tocaron su compañera es la vacunación. Hablando de las vacunas para VPH, que actualmente desde el 2006 ya se están aplicando en las mujeres, la bivalente, tetravalente en México, la nanovalente en Estados Unidos, y actualmente la vacuna contra el COVID, el SARS-CoV-2, es súper importante que también ya la empiecen a considerar. O sea, dentro de nuestras patologías que hemos estado viendo, tenemos mujeres embarazadas ya vacunadas que actualmente se encuentran en la terapia intensiva. Hoy tenemos 2, ¿no? Entonces, pues así de importante es, ¿no? O sea, que este bichillo que tenemos rondando, la vacuna, pues nos va a hacer la diferencia entre que pueda uno permanecer hospitalizado o cursar un cuadro grave o incluso pues, hasta morir, ¿no? Entonces, y se está hablando mucho del tema de la vacunación, ¿no? Y la eficacia que tiene cada una de ellas. Entonces, es muy controversial. Y yo creo que hoy en día el tema de vacunación en un interrogatorio de una mujer embarazada es súper importante, ¿no? Incluso mujeres grandes, ¿no? Mujeres oncológicas o mujeres que van a ser sometidas a una cirugía actualmente, ¿no? Porque pues finalmente las vamos a meter en un hospital, que hay muchos hospitales que son híbridos y hay muchos hospitales que manejan pacientes COVID, ¿no? Entonces, siempre será un riesgo, ¿no? Ingresar a un hospital. Entonces, en términos generales, me gustó mucho la plática, estuvo muy completa. Creo que no hay mucho que agregar, hay detallitos ahí, pero en términos generales creo que se tocó todos los temas bastante bien. ¿Sale? Gracias. Entonces, queda pendiente que me mandes la presentación, que la subas al Google Classroom y la persona que le toca la próxima clase me la manda por favor por correo, ya tiene mi número, me echa un mensajito y nos ponemos de acuerdo, ¿sale? Yo se las reviso en cuanto la tenga y les contesto rápidamente y, y esa va a ser la forma que tenemos, ¿no? Ya si tenemos algún detalle o lo que se les ofrezca, me echan una llamadita, ¿sale? Si no puedo contestarle luego, pues les contesto en cuanto pueda, pero de que lo veo, lo veo. ¿Sale? Vale, ¿Dudas? doctor. ¿Dudas, chicos? Doctor, mañana ¿a qué horas va a ser la clase? Igual, a las 8. Ok, gracias. Vale, ¿Sale? vale. ¿A quién le toca la clase?
A mí, soy Luis Alfonso, pero solamente que tengo un pequeño problema con la cámara. Ujú. Pues me la mandas, ¿no? Para que la vea. Sí, ahorita ya se la mando en ¿Qué un clase te minuto. toca? ¿Cómo? ¿Qué clase te toca? Me toca infecciones de vías urinarias. Ah, ok, correcto. Me la mandas y ya yo creo que mañana te mando ya ahí el mensajito y pues vemos, ¿no? Trata de hacerla así como tu compañera, la verdad está bastante bien. A lo mejor meter un artículo, alguna cuestión relevante o actualizada, ¿no? Porque digo, son temas de, pues ya clásicos, ¿no? De mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo los podemos hacer un poquito más interesantes? Pues algo relevante que tengamos, alguna información, algún artículo nuevo, algún tratamiento, ¿no? Que podamos encontrar en la bibliografía. ¿Sale? Sí, ok. Entonces ahorita se la mando y ya me dice cómo la puedo comentar. ¿Vale? Gracias. ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, pues descansen, chicos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, Está doctor. muy bien. Bye bye. Gracias, doctor. Buenas